Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que vimos en las dos últimas clases, sobre cuerpo rígido, claro. Entonces, vamos a ver lo que fue primero la clase 14. En la clase 14 habíamos estudiado la cinemática del cuerpo rígido, habíamos definido coordenadas generalizadas que eran útiles para describir la rotación de un cuerpo rígido, esto es cómo cambia su orientación en el espacio. Entonces habíamos dicho que podíamos usar tres ángulos llamados ángulos de Euler y que se definían de esta forma. Si uno tenía un sistema de referencia, que acá en la figura es el sistema pintado en azul, un sistema de referencia que luego va a ser nuestro sistema de referencia inercial para estudiar la dinámica, y otro sistema de referencia u otra terna pintada al cuerpo, es decir, una terna solidaria con el cuerpo, fija al cuerpo, que no va a ser obviamente nuestro sistema de referencia inercial. Pero yo puedo estudiar cómo se orienta la terna fija al cuerpo respecto del sistema de referencia mediante estos tres ángulos que están en la figura, para lo cual primero buscamos la recta en donde se intersecan el plano XY del sistema de referencia con el plano XY de la terna fija al cuerpo. Son estos dos planos pintados en azul y en rojo. La recta donde se intersecan estos dos planos es lo que se llama la línea de nodos, es la recta verde en esta figura. Y bueno, los ángulos φ, θ, psi están definidos de esta forma. Psi es el ángulo entre el eje X del sistema de referencia y la línea de nodos. Psi es el ángulo entre la línea de nodos y el eje X de la terna fija al cuerpo. Y θ es el ángulo entre el eje Z del sistema de referencia y el eje Z de la terna fija al cuerpo. Después habíamos estudiado las matrices de rotación que nos iban a permitir obtener las componentes de un vector, de un mismo vector, ya sea en la terna fija al cuerpo partiendo de la terna del sistema de referencia o viceversa. Habíamos llegado al concepto de velocidad de rotación del cuerpo, que es un vector omega que está definido como una combinación de las tres rotaciones que puede hacer el cuerpo en términos de las velocidades generalizadas que definen los propios ángulos de Euler. Esto es, si el ángulo φ, el primer ángulo de Euler, varía manteniéndose los otros dos fijos, lo que vamos a tener es que la terna roja rota alrededor del eje K del sistema de referencia. Entonces, una primera componente de la velocidad de rotación del cuerpo rígido es φ punto K versor. Del mismo modo, si φ y psi permanecen fijos, pero θ cambia, entonces el cuerpo rígido, la terna roja, está rotando alrededor de la línea de nodos. Una segunda componente de esa velocidad de rotación será entonces θ punto por I' versor. Y finalmente, si φ y θ permanecen fijos, pero cambia psi, entonces eso es una rotación del cuerpo alrededor de su propio eje Z. La tercera componente será de la forma psi punto K del cuerpo versor. Esto era entonces lo que teníamos acá. Y claro está, el problema es que así escrita la velocidad de rotación combina tres cantidades que no están representadas en la misma terna. El primer término tiene el K versor, que pertenece a la terna del sistema de referencia. El segundo término tiene el I' versor, que es la línea de nodos. Y el tercer término contiene el K versor del cuerpo. Pero como teníamos esas matrices de rotación, podíamos convertir todo esto o bien en la terna fija al cuerpo o bien en la terna del sistema de referencia. Es decir, este vector omega, el mismo vector omega, podía proyectarse en cualquiera de las dos ternas, por supuesto, y las matrices de rotación nos ayudaban a encontrar esas proyecciones. Y así, en esa primera clase de cuerpo rígido, habíamos llegado a estas dos posibles formas de descomponer omega. O bien en la terna fija al cuerpo,
y llamábamos omega 1, omega 2, omega 3 a las componentes respectivas, que quedaban escritas de esta manera en términos de los ángulos de Euler y sus correspondientes velocidades. O bien el mismo vector omega podía ser descompuesto en la terna del sistema de referencia, llamábamos omega x, omega y, omega z a esas componentes, que nuevamente en términos de los ángulos de Euler quedaban escritas así. Había además una manera para pasar de una forma a la otra, que era más o menos obvia, si uno se fija cómo se intercambian los roles de los ángulos, cuando vamos de la terna azul a la terna roja, o viceversa. Bueno, después habíamos pasado a la dinámica del cuerpo rígido. En la siguiente clase habíamos encontrado que entre el momento angular respecto de un punto fijo, tomando como centro de momentos un punto fijo del cuerpo o su centro de masa, el momento angular quedaba expresado en una forma que era, cada una de sus componentes estaba relacionada linealmente con las componentes del vector omega. Había una relación lineal, pero que no era una relación de mera proporcionalidad. Mientras que, por ejemplo, entre la velocidad del centro de masa de un sistema de partículas, y en particular de un cuerpo rígido, y su cantidad de movimiento total, no solo hay una relación lineal, hay una proporcionalidad. Eso quiere decir que la velocidad del centro de masa, como vector, tiene la misma dirección y sentido que la cantidad de movimiento total del sistema. La constante de proporcionalidad es la masa total del cuerpo. En cambio, para la relación entre la velocidad de rotación y el momento angular, la relación sigue siendo lineal, pero no es proporcional porque quien hace esa conexión lineal entre las componentes de omega y las de L es una matriz. Es una matriz simétrica que llamábamos el tensor de inercia, que mide cómo está distribuida la materia del cuerpo alrededor de ciertos ejes que debemos elegir, ciertos ejes que pasen por el punto O. Si dado un punto O del cuerpo, pintamos 3 ejes que pasan por ese punto O, y entonces estas componentes del tensor de inercia tienen que ver con cómo se distribuye la masa alrededor de esos ejes. Por ejemplo, habíamos dicho que I cuadrado más Z cuadrado es la distancia de cada elemento de masa al eje X, la distancia al cuadrado. Entonces estamos haciendo una suma sobre todos los elementos del cuerpo en esta primera componente, de las masas de esos elementos por las distancias al cuadrado al eje X. Naturalmente, eso va a depender de cómo elijamos el eje X y cómo elijamos el punto O. Bueno, pero como este tensor de inercia es simétrico, tiene la propiedad de que se puede diagonalizar. Y cuando se diagonaliza, es decir, cuando encontramos la terna de ejes que diagonalizan el tensor de inercia, y que está relacionado naturalmente con las direcciones de los autovectores del tensor de inercia, entonces en esa terna de ejes el tensor de inercia se vuelve diagonal, esas componentes de la diagonal se llaman momentos principales de inercia, y entonces una vez que el tensor de inercia es diagonal, acá están los momentos principales de inercia, vamos a llamar 1, 2 y 3 a los ejes principales de inercia, los que diagonalizan el tensor de inercia. Entonces ahora tenemos una relación que es un poco más simple, esa relación lineal ahora se expresa así, o en términos, escribiéndolo vectorialmente, se expresa de esta manera, donde, digamos, cada una de las componentes de las proyecciones del momento angular sobre cada uno de los ejes principales de inercia es proporcional a la respectiva componente de omega en cada uno de esos ejes, pero los coeficientes de proporcionalidad en general van a ser diferentes, son los 3 momentos principales de inercia. Entonces nuevamente vemos que la dirección de L no es la dirección de omega, salvo en algunos casos particulares. Por ejemplo, si yo tuviera un cuerpo rígido rotando
con omega dirigido según uno de los ejes principales de inercia, por ejemplo, digamos el eje 1, en cuyo caso omega 2 y omega 3 valen 0, entonces omega 1 por E1 versor es el vector omega. Y ahí sí tendríamos una proporcionalidad entre L y omega. Bueno, muy bien. Finalmente habíamos llegado a escribir las ecuaciones que gobiernan la dinámica de rotaciones del cuerpo rígido y que se llaman ecuaciones de Euler. Habíamos partido de esta expresión, que ya sabemos que vale para un centro de momentos que sea un punto fijo, o el centro de masa de un sistema de partículas, y queríamos sacar provecho de esta forma más simple de escribir la relación entre L y omega. Pero claro, acá a la hora de tomar la derivada respecto del tiempo, hay que tener en cuenta que ¿qué ocurre? No solo las componentes de omega, omega 1, omega 2 y omega 3 dependen del tiempo, las distribuciones de masa en torno a los ejes 1, 2 y 3, no, porque el cuerpo es rígido y los ejes 1, 2 y 3 están pegados al cuerpo, así que la distribución de masa no cambia. Pero sí cambian, a medida que el cuerpo vaya cambiando de orientación, cambian las direcciones de los ejes principales respecto del sistema de referencia inercial. Entonces aquí tenemos la cuestión de que hay que derivar respecto del tiempo no solo omega 1, omega 2 y omega 3, sino también los versores E1, E2 y E3. ¿Cómo varían en el tiempo esos versores respecto del sistema de referencia inercial? Pero para eso teníamos también el teorema de la derivada relativa que habíamos aprendido en la primera clase, que decía que yo puedo tomar una derivada de un vector respecto de un sistema S', que en este caso va a ser el sistema fijo al cuerpo, y la derivada del mismo vector en el sistema S se obtiene sumando a ese resultado el producto vectorial de omega por LO, por el vector del que se trate, donde omega es la velocidad de S' respecto de S. Y como vamos a elegir a S' como el sistema fijo al cuerpo, la terna roja, entonces omega es la velocidad de rotación del cuerpo. Y entonces esto nos facilita enormemente el cálculo porque cuando derivo desde la terna fija al cuerpo, ahí sí los versores 1, 2 y 3 están fijos. Entonces, si recordamos de la primera clase, lo que significaba este segundo término era precisamente la derivación de los versores. Así habíamos llegado a escribir estas ecuaciones de Euler para la dinámica de la rotación de un cuerpo rígido. Acá hemos usado, por un lado, que para que valga esta ecuación, o tiene que ser un punto fijo del sistema, en el sistema de referencia inercial, o tiene que ser el centro de masa del sistema de partículas, pero para usar esta otra relación, o tenía que ser un punto fijo del cuerpo o su centro de masa. Esto formó parte de la demostración porque habíamos usado la cinemática del cuerpo rígido, escribiendo la velocidad de un punto P del cuerpo, un punto P cualquiera, como VO más omega por RP menos RO, y habíamos tomado VO igual a 0. Salvo en el caso en que O fuera el centro de masa y no hacía falta fijarlo a 0. Y habíamos llegado entonces a la relación lineal entre L y omega, lineal y homogénea, digamos. Bueno, ahí se termina el repaso entonces. Hace un rato dijimos que solo en el caso en que omega, la velocidad de rotación, tuviera la dirección de un eje principal, entonces L sería proporcional a omega. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy cuerpos que están libres de torque, así que todo este miembro izquierdo de las ecuaciones de Euler va a ser igual a 0. La clase que viene vamos a estudiar un cuerpo bajo la acción de algún torque. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es igual a 0, supongamos que yo tomo un cuerpo que se mueve con velocidad de rotación dirigida alrededor del eje 3, en la dirección del eje 3. Si desaparecen estos dos términos, queda solamente esto.
¿Es esa una solución posible para estas ecuaciones de la dinámica de las rotaciones? Bueno, si yo tomo que omega 1 y omega 2 son 0, este término desaparece. Omega 1 es 0, así que este desaparece. Omega 2 es 0, este desaparece. Yo quiero saber si es posible que el cuerpo permanezca rotando en la dirección del eje 3. Es decir, que permanezca a medida que avanza el tiempo con omega 1 y omega 2 igual a 0. Una configuración de ese tipo es solución de estas ecuaciones. Bueno, si omega 1 y omega 2 permanecen iguales a 0, omega punto 1 será 0, omega punto 2 será 0. Como no hay torque, esto está igualado a 0, estas ecuaciones se cumplen. Y en la última ecuación, como omega 3 existe, no es 0, bueno, lo que la última ecuación dice es que omega punto 3 tiene que ser 0, por lo tanto omega 3 tiene que ser constante. Es decir, es solución de estas ecuaciones una situación donde un cuerpo rota alrededor de uno de los ejes principales de inercia, y si está libre de torques, las ecuaciones dicen que esa rotación se realiza con velocidad angular constante. Eso es todo. Muy bien, pasando entonces a la clase de hoy. Estamos entonces con esta cuestión de que la rotación alrededor de ejes principales y en ausencia de torque externo es una solución posible, y además las ecuaciones dicen que en ese caso la velocidad de rotación es constante. ¿En qué situación física podríamos tener un cuerpo libre de torques? Libre de torques respecto de un centro de momentos o que está fijo o que es su centro de masa. Por ejemplo, si lanzamos un objeto, un cuerpo rígido cualquiera por el aire, e ignoramos el rozamiento con el aire, entonces la única fuerza que va a estar actuando sobre el cuerpo es la fuerza peso. La fuerza peso está aplicada en el centro de masa del cuerpo. Por lo tanto, no hay torque de la fuerza peso respecto del centro de masa. Ahí tenemos una situación entonces donde lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es el movimiento de un cuerpo rígido libre de torques, tenemos una situación donde esto que vamos a estudiar está ocurriendo. Cuando decimos que la fuerza peso está aplicada en el centro de masa del cuerpo, ¿por qué lo decimos? Porque en realidad el peso es una fuerza que está distribuida en todo el cuerpo. Cada porción del cuerpo, con la masa que tenga esa porción que consideremos, está sintiendo una fuerza peso. ¿Por qué decimos que la resultante? Por supuesto, la resultante vale la masa total del cuerpo por G, la aceleración de la gravedad, siempre y cuando estemos en una situación donde G se pueda considerar uniforme. Si tuviéramos un cuerpo muy, muy grande, digamos de tamaño comparable a las dimensiones de la Tierra, o ni siquiera, pero quiero decir, si fuera importante la variación del campo gravitatorio entre distintas porciones del cuerpo, un cuerpo en la vecindad del planeta Tierra, la parte más próxima al planeta va a sentir una fuerza mayor que la parte más lejana. El valor de G no va a ser el mismo en la parte más próxima al planeta que en la parte más lejana, porque la aceleración de la gravedad va a caer como 1 sobre la distancia al cuadrado. Pero bueno, si estamos en una situación donde en la totalidad del cuerpo podemos considerar que es una buena aproximación, que la aceleración de la gravedad tiene el mismo valor, entonces cuando hacemos la resultante de fuerzas, G sale de factor común y me queda la suma de las masas, me queda la masa total por la aceleración de la gravedad. Pero ¿por qué decimos que esa fuerza la podemos considerar como aplicada en el centro de masa? Bueno, en la nota que está al pie de página, que les recomiendo que le den un vistazo, lo que se demuestra es que el torque neto que hacen todas esas fuerzas infinitesimales
aplicadas en las porciones infinitesimales que constituyen el cuerpo, el torque neto respecto de un punto O es como si la fuerza m total por gravedad estuviese aplicada en el centro de masa. La resultante de todos los torques infinitesimales da lo mismo que aplicar el peso total del cuerpo en el centro de masa. Es por eso que decimos el peso total del cuerpo está aplicado en el centro de masa, siempre que también acá podamos sacar la aceleración de la gravedad como factor común en una sumatoria o en una integral, que es la aproximación que usamos en la vecindad de la superficie de la Tierra. Entonces, si tiramos un cuerpo rígido cualquiera por el aire, e ignoramos el rozamiento con el aire, el centro de masa va a ser el movimiento parabólico que corresponde a un punto que se mueve con una aceleración constante. Y en cuanto al movimiento de rotación, el movimiento de rotación de ese cuerpo va a estar gobernado por las ecuaciones de Euler con torque igual a 0, tomando como centro de momentos el centro de masa. Ya vimos que esas ecuaciones permiten que, como solución posible, la rotación de un cuerpo alrededor de un eje principal con velocidad de rotación constante. Esto es que si le damos esa condición inicial al cuerpo, esa condición va a ser mantenida. Ahora, por supuesto, es muy difícil darle con total precisión esa condición inicial al cuerpo, es decir, que rote exactamente alrededor de un eje principal y que el vector de rotación, omega, no tenga ninguna componente sobre los otros ejes principales. Entonces, acá lo que es interesante analizar no es tanto esa solución, que es la solución más sencilla de todas, sino qué tipo de estabilidad tiene esa solución. Lo vamos a hacer para el caso del cuerpo más general, que llamamos un trompo asimétrico, donde los tres momentos principales de inercia son diferentes. La clase de hoy tiene el título de trompo simétrico libre de torques, pero en este primer punto vamos a analizar el caso más general y luego nos vamos a concentrar en un trompo simétrico. Entonces, ¿qué pasaría si consideramos el movimiento de rotación de un cuerpo rígido que tiene una componente en la dirección del eje principal 3, pero que tiene componentes infinitesimales sobre los ejes 1 y 2? ¿Cómo evolucionarán en el tiempo esas componentes infinitesimales? ¿Permanecerán como infinitesimales? ¿Será estable esa situación? ¿O empezarán a crecer y dejarán de ser infinitesimales? Entonces, en esas ecuaciones de Euler, donde los momentos, los torques han sido puestos iguales a 0, vamos a reemplazar estos valores infinitesimales de omega 1 y omega 2. Y vamos a hacer un análisis a primer orden en estas perturbaciones epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, si recuerdan que recién mostramos que el segundo término de la tercera ecuación tenía el producto de omega 1 por omega 2, entonces ese término es cuadrático en la perturbación y no lo vamos a considerar. Por otra parte, en la primera y en la segunda ecuación aparecía omega 2 linealmente, estamos reemplazando acá por epsilon 2 de t, y omega 1 en la siguiente ecuación, que lo reemplazamos por epsilon 1 de t. Omega 3 también es un omega 3 de t. Pero claro, al haber tirado el segundo término en la tercera ecuación, al haber hecho esa aproximación, entonces la tercera ecuación sigue diciendo que omega 3 es constante, pero en este caso es constante a primer orden en las perturbaciones. Las otras dos ecuaciones me van a decir cómo evolucionan epsilon 1 y epsilon 2, y ahí está lo que me interesa saber ahora. Si permanecen pequeñas o si empiezan a crecer. Si la situación es estable o no. Como ven, es un sistema de dos ecuaciones
acopladas. No es que tenga una ecuación para epsilon 1 y otra ecuación para epsilon 2, sino que epsilon 1 y epsilon 2 aparecen en ambas. Entonces, una forma sencilla de desacoplarlas, en este caso, es hacer lo siguiente. Yo derivo la primera ecuación respecto del tiempo. Entonces aquí me queda un epsilon 1 2 puntos, y acá queda un epsilon 2 punto. Este epsilon 2 punto lo reemplazo por lo que obtengo despejando en la segunda ecuación. Es decir, epsilon 2 punto me queda en función de epsilon 1. Y al reemplazar acá, me queda una ecuación para epsilon 1. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación dice epsilon 1 2 punto más una cantidad que es constante por epsilon 1 igual a 0. Si esta cantidad que es constante fuera positiva, esto sería una ecuación de oscilador armónico, donde esta cantidad jugaría el papel de la frecuencia angular al cuadrado del oscilador armónico. Para que esta cantidad sea positiva, bueno, omega 3 cuadrado ya es positivo, y 1 y 2, IO1 y IO2 son positivos cada uno de ellos, porque son momentos principales de inercia, son sumas de masas por distancias al cuadrado, son cantidades positivas. Entonces, lo que debería ser positivo para que las cantidades epsilon 1, y lo mismo pasa con epsilon 2, porque por cierto, ese mismo truco yo lo puedo hacer al revés y obtener algo parecido para epsilon 2. Lo que debería ser positivo es este producto, IO3 menos IO2 por IO3 menos IO1. Lo mismo sucede con la evolución de epsilon 2. Es decir, si este producto es positivo, tanto epsilon 1 como epsilon 2 se comportan oscilatoriamente. Y por lo tanto, la situación es estable. Epsilon 1 crece un poquito, después decrece, y lo mismo hace epsilon 2. Esta es la frecuencia entonces de esas oscilaciones, en ese caso. Pero claro, en caso contrario, en lugar de tener una solución oscilante, una solución sinusoidal, tendríamos una exponencial. Es decir, en vez de ser una exponencial imaginaria, sería una exponencial real. Y entonces, esa otra situación donde esta condición no se observa, sería la situación inestable, por cierto. Entonces, tomemos como ejemplo de trompo, bueno, acá hay un comentario que vamos a hacer antes de ver el trompo asimétrico, pero fíjense, si el trompo fuese simétrico, cuando el trompo es simétrico, tiene dos momentos principales de inercia iguales. Entonces supongamos que estamos haciendo rotar el trompo simétrico alrededor de su eje de simetría. De manera que el eje 3 es el eje de simetría, el eje de la rotación, quiero decir, es el eje de simetría, el eje 3, y los momentos principales de inercia iguales son el 1 y el 2. Claro, si se tratara de ese caso, donde IO2 es igual a IO1, y el cuerpo está rotando alrededor del tercer eje, entonces esto es positivo. Entonces, la rotación de un trompo simétrico alrededor de su eje de simetría, es una rotación vecina a su eje de simetría, es siempre estable. Para pensar en un trompo simétrico, piensen, por ejemplo, en un cono, en una pelota de rugby, en fin. En un paralelepípedo de base cuadrada, también es un trompo simétrico. Pero ahora, para ver el trompo asimétrico, y entonces entender estas dos situaciones, la estable y la inestable, vamos a ver un paralelepípedo de base rectangular. Entonces aquí tenemos un cuerpo con tres lados A, B y C. A es el mayor, B es el intermedio, C es el menor. Los momentos principales de inercia respecto del centro de masa, y claramente los ejes principales son estos por la simetría que tiene el cuerpo,
Bueno, los momentos principales de inercia van a ser para el eje 1, que es el eje que va a lo largo del lado mayor. El momento principal es m por b cuadrado más c cuadrado sobre 12. Y lo mismo entonces tenemos intercambiando los lados para los momentos principales de inercia 2 y 3. Fíjense que como A es el mayor, C es el menor y B es el intermedio, el momento principal de inercia más chico es el que corresponde al eje 1. Y el más grande es el que usa el lado más largo y el lado intermedio, que corresponde al eje 3. ¿Por qué? Porque la distribución de masa alrededor del eje 3 está más lejos del eje, es decir, hay masa más lejos del eje, en esa suma que tenemos que hacer, o en esa integral que tenemos que hacer, donde sumamos las contribuciones de las masas con sus distancias al cuadrado al eje del que se trate, el que va a dar el resultado más grande, el que va a tener masa más alejada del eje, es el que corresponde al eje 3. Y el que va a tener la masa más cerca del eje es el que corresponde al eje 1. Entonces aquí tenemos los tres valores diferentes del trompo asimétrico, puestos en un caso particular donde el trompo asimétrico es un paralelepípedo de base rectangular. ¿Cuál va a ser la situación estable y cuál va a ser la situación inestable? Si yo estoy rotando alrededor del eje 1, claro, acá llamé 3 al eje de rotación, ¿no? Así que tenemos que ahora cambiar en nuestras cabezas, asignarle el papel de eje de rotación al eje 1 para ver si una rotación alrededor del eje 1 es estable o no. Si acá ponemos el eje 1, acá va a decir 2 y acá va a decir 3. El momento de inercia del eje 1 es el más chico de los tres, por lo tanto, el primer paréntesis va a dar negativo y el segundo paréntesis también. Así que el resultado va a ser positivo. La rotación alrededor del eje 1 es estable. La rotación alrededor del eje 3 es estable, porque el IO3 es el mayor de los tres momentos principales de inercia. Le gana a IO2 y le gana a IO1. La rotación alrededor del eje 3 es estable. En cambio, la rotación alrededor del eje 2 es inestable. Porque IO2 es mayor que IO1, pero es menor que IO3. Entonces, en este producto hay un paréntesis que es positivo y otro paréntesis que es negativo. Esto es lo que se suele llamar el teorema del eje intermedio. Si ustedes recuerdan un video que vimos al comienzo del curso, y que lo vamos a ver ahora al final de la clase nuevamente, habíamos visto un movimiento muy extraño de un cuerpo rígido, donde su eje de rotación era inestable. El cuerpo se daba vuelta, rotaba mirando para un lado, después se daba vuelta y rotaba mirando para el otro. Es la situación de una rotación en torno al eje intermedio. Se desestabiliza. El cuerpo se da vuelta, busca rotar de vuelta sobre ese eje, pero al revés, se desestabiliza y vuelve para el otro lado, y así sigue. Bueno, esto queda pendiente para el video al finalizar la clase. Entonces, dijimos que el tema que más vamos a desarrollar hoy, porque podemos llegar al resultado exacto, es el caso del trompo simétrico, libre de torques. Entonces, en un trompo simétrico hay dos momentos principales que son iguales. Vamos a elegir llamar eje 1 y eje 2 a los que corresponden a esos momentos. Y entonces, como son iguales, directamente lo vamos a llamar IO. Pero todavía queda el momento de inercia, principal de inercia respecto del eje 3, que seguiremos llamando IO3. Como IO1 e IO2 son iguales,
El segundo término de la tercera ecuación de Euler ahora es idénticamente nulo, porque en ese segundo término hay un paréntesis, como estos que ven acá, que dice IO1 menos IO2. Entonces, eso se fue. Ahora no estamos tirando este término porque estamos calculando perturbaciones a primer orden, sino que es una consecuencia de que el trompo es simétrico y es exacto esto. Quiere decir que al estar libre de torques, inmediatamente vemos que la componente 3 de la velocidad de rotación es constante. Es esto que está acá. Recuerden que la componente 3 de la velocidad de rotación es la proyección del vector omega sobre el eje de simetría del cuerpo, en este caso. No sobre uno de los ejes del sistema de referencia inercial. Estamos estudiando cómo se mueve el cuerpo rígido, cómo rota en un sistema de referencia inercial. Esa rotación está caracterizada por un vector omega que me dice cómo rota el cuerpo rígido en un sistema de referencia inercial, pero ese vector omega lo estamos proyectando sobre los ejes principales de inercia del cuerpo. Entonces me dice que la proyección sobre el eje de simetría del cuerpo, que es el eje 3, es el eje de la pelota de rugby, o es el eje del cono, es constante. Y bueno, sabiendo que omega 3 es constante, tengo que resolver las ecuaciones para omega 1 y omega 2, que están acopladas, igual que antes para epsilon 1 y epsilon 2. La solución, como el trompo es simétrico, ya sabemos qué le pasaba a epsilon 1 y epsilon 2, la solución es esta que ustedes ven acá, donde omega es esto que está acá. Es suficiente con reemplazar aquí y verificar. Simplemente cuando yo reemplazo acá, en omega punto 1, tengo que derivar el coseno, me queda un menos seno y sale un omega afuera. Acá tengo omega 2 tiene un seno, así que el seno sale de factor común y no juega, porque la ecuación está igualada a 0, y simplemente si omega tiene este valor, la ecuación se cumple. Y lo mismo pasa con la segunda ecuación. Sí, las rotaciones omega 1 y omega 2, me están preguntando en el chat, tienen la misma amplitud, porque la amplitud también se tiene que ir acá, porque yo acá tengo omega 1 y tengo omega 2. Entonces, así como saqué el seno de factor común y me deshice de él porque la ecuación está igualada a 0, también necesito sacar A de factor común y deshacerme de A. Y simplemente luego, con esta relación entre omega, la frecuencia de este movimiento, de esta evolución temporal de omega 1 y omega 2, con esta relación para esa frecuencia y omega 3 y los momentos de inercia, entonces cumplo las ecuaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense que si yo tomo omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado, me queda A cuadrado. Más omega 3 cuadrado, que omega 3 es constante, me dice que el módulo al cuadrado de la velocidad de rotación es constante. Así que el movimiento del trompo simétrico libre de torque se realiza con una velocidad de rotación cuyo módulo no cambia. Lo único que puede cambiar entonces es la dirección de omega. Esto es, el eje instantáneo de rotación del trompo simétrico libre de torques puede cambiar en el tiempo, pero el módulo de omega no puede cambiar. Pero además, como el propio omega 3 es constante, esto significa que, bueno, omega 3 es la proyección de ese vector que tiene módulo constante sobre el eje 3. Pero si omega 3, que es esa proyección, es constante, siendo el módulo constante, la única posibilidad es que el ángulo entre omega y el eje principal 3 sea constante, para que la proyección omega 3 sea constante.
Entonces eso quiere decir que la solución del problema es un vector omega. Entonces la solución para el movimiento de rotación del cuerpo rígido, del trompo simétrico libre de torques, es un vector omega libre de torques respecto del centro de masa en este caso, ¿no? O de un punto O fijo al cuerpo. También sirve para un punto O fijo al cuerpo. Pasa que yo hablé al comienzo de un cuerpo que tirábamos por el aire, pero sirve también para un punto O fijo al cuerpo. En cualquiera de esos dos casos el movimiento es tal que el vector velocidad de rotación tiene módulo constante y el ángulo que forma con el eje de simetría, que es el eje 3, también es constante. Entonces, el eje instantáneo de rotación, que es la dirección del vector omega, lo único que puede hacer es preceder alrededor del eje de simetría. ¿Y con qué velocidad angular precede? Bueno, si proyectamos omega sobre el plano 1, 2, ahí nos encontramos con el vector de componentes omega 1, omega 2. Ese vector que vamos a llamar omega perpendicular. Es omega 1 es 1 versor más omega 2 es 2 versor. ¿Cómo se comporta? Se comporta como se comportaría el vector posición de una partícula que hiciera un movimiento circular uniforme, con velocidad angular omega. Entonces, este vector omega perpendicular se está moviendo, dando una vuelta con velocidad angular constante. Por lo tanto, el eje instantáneo de rotación del cuerpo rígido precede alrededor del eje de simetría del trompo simétrico con velocidad angular constante. Y esto es la solución del problema, si se quiere. Solo que, claro, nos gustaría saber cómo se ve ese movimiento del eje instantáneo de rotación desde el sistema de referencia inercial. O en otras palabras, nos gustaría saber cómo se mueve el eje de simetría del cuerpo respecto del sistema de referencia inercial. Acá lo único que estamos viendo es cómo se mueve el eje instantáneo de rotación respecto del eje de simetría del cuerpo. Bueno, muy bien. Sin embargo, esta solución que hemos obtenido tiene consecuencias. Uno puede decir, bueno, ¿qué me importa a mí qué hace el eje instantáneo de rotación respecto del cuerpo si yo no me puedo parar arriba de un cuerpo para ver ese fenómeno? La idea en el resto de la clase, después del intervalo, es obtener cómo se ve el movimiento del sistema de referencia inercial. Sin embargo, aquí, antes de hacer el intervalo, voy a decir que en algunas situaciones nosotros estamos parados arriba del cuerpo rígido, porque estamos parados arriba de la Tierra. Entonces podemos observar cómo se mueve, cómo cambia el eje instantáneo de rotación de la Tierra respecto del eje de simetría. La Tierra es en buena aproximación un trompo simétrico. No es una esfera, no es un trompo esférico, está achatada en los polos, entonces es un trompo simétrico. Su eje de simetría, el eje 3, su eje principal de inercia número 3, es el eje que une los polos geográficos, el polo norte con el polo sur. Sin embargo, el estado de rotación de nuestro planeta es tal que su eje de rotación no coincide con el eje de simetría. Está un poco desplazado. Hay un pequeño ángulo entre el eje de simetría de la Tierra y su eje instantáneo de rotación. Por lo tanto, entra en juego esta precesión de la que estamos hablando. Por cierto, en la solución que hemos obtenido está también el caso donde la velocidad de rotación y el eje instantáneo coinciden con el eje de simetría. Sería el caso en donde A vale 0. Si A vale 0, omega 1 y omega 2 es 0. ¿No? Pero esta es la solución más general. La solución más general es que no coincidan. Y en el caso de la Tierra ocurre eso,
por una pequeña diferencia entre el eje de simetría y el eje instantáneo de rotación. Y nosotros estamos parados arriba de la Tierra y podríamos observar entonces esta precesión del eje instantáneo de rotación alrededor del eje de simetría de la Tierra. ¿Qué fenómeno, qué efecto podría tener esa precesión que se pudiera observar? Bueno, sucede que nosotros vemos la rotación de las estrellas desde nuestro sistema fijo a la Tierra como reflejo de que la Tierra está rotando respecto a un sistema inercial. Entonces, la bóveda celeste, lo que llamamos la bóveda celeste, que es la superficie interior de una esfera en donde pensamos que están pintadas las estrellas, donde proyectamos las posiciones de las estrellas, como si estuviéramos dentro de un planetario, y la cúpula del planetario sería la bóveda, esa cúpula abovedada sería la bóveda celeste. Entonces, como consecuencia de la rotación de la Tierra, desde el sistema fijo a la Tierra, que sería el sistema 1, 2, 3, vemos que las estrellas en el firmamento, en la bóveda celeste, están rotando. Y están rotando alrededor de un eje que pasa por el polo norte celeste y por el polo sur celeste, que es el eje que digamos, refleja el eje instantáneo de rotación de la Tierra. Las estrellas giran al transcurrir el día alrededor de ese eje. Y entonces, lo que podemos ver es que ese eje, el de la rotación de la bóveda celeste, no coincide con el eje de simetría de la Tierra. La dirección que une el polo norte celeste con el polo sur celeste no coincide con la que une el polo norte geográfico con el polo sur geográfico. Hay un pequeño ángulo. Y entonces, existiendo ese ángulo, va a existir esta precesión. Y entonces lo que se va a observar es una precesión del eje del eje de rotación de la bóveda celeste alrededor de la recta que une los polos geográficos. Ese efecto debería ser observable. Ese efecto se observó, efectivamente, por primera vez en 1891. Lo observó este señor Chandler, se llama la precesión de Chandler. Tiene un periodo de 427 días. No debe confundirse con otra precesión que se llama la precesión de los equinoccios, que está mencionada acá en el pie de página, que es una precesión de periodo mucho más largo, y que está producida por torques que recibe la Tierra y que nosotros estamos ignorando en este momento. Estamos pensando en un cuerpo libre de torques. Bueno, es interesante que, si bien esto se observó en 1891 por primera vez, en 1749 Euler ya había calculado esta precesión. Pero había estimado un periodo no de 427 días, sino de 306 días. Vamos a ver cómo lo calculó Euler. Lo calculó, digamos, usando las ecuaciones que acabamos de resolver. Es decir, Euler dijo lo siguiente: esta es la frecuencia de la precesión. ¿Qué valor le doy a omega 3? Omega 3 es la proyección de la velocidad de rotación sobre el eje 3. La velocidad de rotación tiene un módulo que es igual a 2π sobre período, y el período de la rotación terrestre es lo que llamamos el día. Así que la velocidad de rotación tiene módulo 2π sobre un día. Pero como hay tan poca diferencia entre el eje de rotación instantáneo y el eje de simetría de la Tierra, podemos aproximar a omega 3 también como 2π sobre un día. Entonces, aproximando omega 3 como 2π sobre un día y estimando, de acuerdo a la forma de la Tierra y a la densidad del planeta, estimando esta cantidad, bueno, esa estimación le dio 1 sobre 306, y como omega 3 se aproxima por 2π sobre un día, el resultado para la frecuencia de la precesión es 2π sobre 306 días.
De manera que 306 días es el periodo de la precesión. ¿Por qué esta diferencia tan importante con el valor observado de 427 días? Bueno, esa diferencia importante se atribuye a que verdaderamente la Tierra no es un cuerpo rígido. Tiene un núcleo de hierro fundido, tiene océanos que no son rígidos, sino que son deformados por las fuerzas de marea, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora el intervalo. Muy bien, seguimos entonces. Y habiendo visto la solución del problema, pero en particular solo tenemos hasta aquí cómo son las proyecciones del vector omega sobre la terna de ejes principales, nos gustaría saber cómo se ve el movimiento del cuerpo desde el sistema inercial. Disponemos siempre de la relación entre las componentes omega 1, omega 2 y omega 3 y los ángulos de Euler. Recuerden lo que vimos en la primera clase, la clase de cinemática que repasábamos al comienzo. Y que estas relaciones, también recordemos, provenían de esta otra relación, de que la velocidad de rotación del cuerpo se componía de 3 movimientos relacionados con cada uno de los ángulos de Euler. Dibujando el plano que forman los ejes Z del sistema de referencia inercial y el eje 3 del cuerpo, lo que tenemos es una rotación θ punto por I' versor, pero I' versor es la línea de nodos. Acá la estoy dibujando perpendicular, es perpendicular al... Recuerden que se formaba por la intersección de dos planos, el plano rojo y el plano azul. El plano rojo era perpendicular al eje 3 y el plano azul era perpendicular al eje Z. Entonces, la línea de nodos es perpendicular al eje Z y al eje 3. Entonces, este término, θ punto por I' versor, está perpendicular a la hoja de papel, al plano de la figura. El ángulo θ de Euler era el ángulo que se formaba entre el eje Z y el eje 3. Los otros dos términos que aparecen acá, uno está en la dirección del eje Z del sistema de referencia, acá lo dibujé así. La rotación φ punto es una rotación alrededor del eje Z, φ punto K versor. Y psi punto habla de una rotación alrededor del eje 3. Entonces está acá, psi punto E3 versor. La suma de estas tres contribuciones da omega. En el plano de la figura, esta contribución es perpendicular a la hoja del papel, no la vamos a ver, pero el vector celeste que está dibujado es la suma de φ punto por K versor más psi punto por el versor 3. Da esto que está acá. Fíjense que si este ángulo es θ, este ángulo que está acá también es θ. Por alternos internos, bueno, entre paralelas, etc. Entonces, si yo proyecto el vector omega sobre el eje 3, bueno, por cierto, la parte de omega que está perpendicular a la hoja del papel no proyecta nada sobre el eje 3. Entonces, es simplemente la proyección de este vector celeste sobre el eje 3 lo que me va a dar omega 3. Y entonces omega 3 tiene una parte que es psi punto, y la otra parte, según esta relación, la otra parte debería ser φ punto por coseno θ. Pero efectivamente, esto que está acá es φ punto por coseno θ, porque este lado es igual a este lado, al vector azul, que mide φ punto. Así que ahí leemos esto que está acá. Para las otras dos, omega 1 y omega 2, no es tan fácil leer porque ahí intervienen, omega 1 y omega 2 son las proyecciones sobre los ejes 1 y 2, y los ejes 1 y 2 están acá saliendo, de alguna manera son perpendiculares al eje 3, no están dibujados.
para proyectar sobre algo que, digamos, tengo que tener en cuenta esta componente de ómega, la que está en ese plano, y esta componente de ómega que está sobre la línea de nodos la tengo que proyectar sobre los ejes 1 y 2. El ángulo que va de la línea de nodos al eje 1 es psi, y entonces voy a usar ahí un coseno de psi, y para la otra componente me va a quedar un seno de psi, ¿no? Eso es lo que está acá. Tita punto se proyecta sobre el eje 1 con el coseno de psi, y sobre el eje 2 con el seno de psi. Bueno, cambiado de signo hay que ver hacia dónde mira el eje 2. Y bueno, y todavía tenemos otra parte más, que es la parte de proyectar este vector, phi punto, que va a tener proyección sobre los ejes 1 y 2. Este otro, el rojo, no, porque este otro rojo está en la dirección del eje 3 y por lo tanto no proyecta sobre 1 y 2. Pero este sí, proyecta sobre 1 y 2. Y bueno, estos dos términos que están acá me están dando esas proyecciones. Bueno, así se lee entonces esta relación, pero nos vamos a quedar con este dibujo. Y lo que nos interesa ahora es que, como ya averiguamos omega 1, omega 2 y omega 3, descubrir cuánto valen psi tita phi como función del tiempo, cómo evolucionan, sabemos cómo evolucionan omega 1, omega 2 y omega 3, descubrir cómo evolucionan psi tita phi, psi, y en particular, sabiendo psi tita psi, podríamos reconstruir, si queremos, omega x, omega y y omega z, como vimos al principio en el repaso. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que para saber quiénes son phi, tita, psi, tenemos que saber quién es el eje z, por ejemplo, quién es el eje x y quién es el eje y. Tenemos que pintar el sistema de referencia azul. Tenemos que hacer una elección. Para cada elección tendremos un juego de psi, tita, psi. Entonces, vamos a hacer una elección del eje z, en este caso, del eje z del sistema de referencia inercial, que sea la más sencilla posible para establecer esa relación con estos ángulos de Euler. Vamos a aprovechar que como el cuerpo está libre de torques, el momento angular se conserva. Y como el momento angular se conserva, podemos elegir el eje z del sistema de referencia inercial en la dirección del momento angular. Entonces, eligiendo el eje z, ya sabemos desde dónde medimos el ángulo tita. Todavía no elegimos, no vamos a elegir, eso va a quedar, van a quedar constantes de integración libre. No vamos a elegir el eje x y el eje y, pero por cierto tienen que ser ejes x e y que pertenezcan a un sistema de referencia inercial, que completen la terna inercial. Bueno, muy bien, entonces, habiendo elegido el eje z de esa manera, sabemos que en esa terna, el vector L, como va a tener solo componente z, el ket que corresponde al vector L en la terna inercial así elegida, se escribe de esta manera. La componente z del momento angular simplemente va a ser igual a su módulo. Me interesa acá pasar estas componentes del vector momento angular a componentes, a proyecciones sobre la terna de ejes principales del cuerpo. Porque haciendo eso voy a poder relacionar los ángulos de Euler con las componentes omega 1, omega 2 y omega 3 que acabamos de resolver antes del intervalo. ¿Por qué? Porque si yo paso las componentes del momento angular a proyecciones en el sistema fijo al cuerpo, en el sistema de ejes principales, tengo que usar aquellas matrices de rotación que aprendimos hace 2 clases. Aplicando esas matrices de rotación, obtengo las componentes del mismo vector L, pero proyectadas en 1, 2 y 3. Obtengo esto. Estas matrices de rotación tienen que ver con los ángulos de Euler. Si yo recuerdo qué forma tiene
y multiplico a este vector columna, el resultado va a ser esto que está acá. Entonces puedo establecer esta relación, que LO1 es esto que está acá, LO2 es esto que está acá, LO3 es esto que está acá. Pero por otro lado, LO1 era IO por omega 1, porque en la terna de ejes principales el tensor de inercia estaba diagonalizado y la relación entre L y omega era la más simple posible. LO1 era IO por omega 1, LO2 era IO por omega 2, es el mismo IO porque es el trompo simétrico, LO3 es IO por omega 3. Quiere decir entonces que, habiendo elegido de esta manera la terna inercial y utilizando entonces las matrices respectivas para los ángulos de Euler respectivos, obtengo una relación entre ángulos de Euler y componentes omega 1, omega 2 y omega 3 que ya conozco, que ya resolví. La relación entonces que resulta es esta que está acá abajo, que IO por omega 1 es igual a LO por seno tita seno psi. IO por omega 2 es igual a LO por seno tita coseno psi. IO por omega 3 es LO coseno tita. Puedo despejar acá omega 1, omega 2 y omega 3 y conectar este resultado con estas ecuaciones. Habíamos dicho, de estas ecuaciones todavía no puedo sacar quiénes son phi, tita, psi, porque phi, tita, psi me dan una relación entre dos ternas, la del sistema inercial y la del sistema fijo al cuerpo. Tengo que decidir qué terna voy a usar para el sistema inercial. Ahora que la decidí, entonces, tengo que por un lado, omega 1, omega 2 y omega 3 están en relación de esta forma con phi, tita, psi, y por el otro lado, cualquiera hubiera sido la terna inercial, se tenía que cumplir esto. Entonces, voy a poder establecer cómo evolucionan los ángulos de Euler comparando la ecuación 6 con la ecuación 4. Fíjense, en esta última ecuación ya dijimos que omega 3 era constante. Es lo que sabemos de la primera parte de esta clase, que omega 3 es constante. Por lo tanto, tita es constante. El coseno de tita es constante y tiene este valor. Este valor queda determinado por las propiedades del cuerpo, IO3, y las condiciones iniciales, que determinan cuánto vale el omega 3, que se va a conservar, etc. Entonces, esto es un valor constante. Esto es, el ángulo que forman el eje de simetría del cuerpo, que es el eje 3, y el vector momento angular del cuerpo, ahora utilizado para definir el eje Z, pero lo que hay físico en el eje Z es que es la dirección de LO. Entonces lo que estamos obteniendo es que el ángulo entre el eje de simetría del cuerpo y el momento angular conservado es constante. Por lo tanto, el único movimiento que puede hacer el eje de simetría del cuerpo es el de mantener ese ángulo constante. Esto es una precesión alrededor del eje Z, alrededor de la dirección de LO. Entonces, sabiendo que tita es constante, y por lo tanto, y por supuesto, en esto radica la elección acertada del eje Z, en que nos lleva a que tita no evoluciona, sino que se mantiene fijo. Entonces tenemos que tita punto es 0, y siendo tita punto igual a 0, podemos volver entonces acá arriba, a la ecuación 4, y estos dos términos se van. Entonces, bueno, podemos comparar, por ejemplo, la primera ecuación del grupo 6, que dice que omega 1 es LO sobre IO, seno tita, seno psi, con la primera ecuación del grupo 4, que ahora va a decir que omega 1 es psi punto, seno tita, seno psi.
En los dos casos tenemos seno tita, seno psi. ¿Qué obtenemos entonces? Que el valor de phi punto es igual a LO sobre IO. Esto es que phi punto es constante. Acá va a haber una constante de integración. Cuando resuelva para phi va a decir LO sobre IO por T más una constante. Esa constante de integración es porque no hemos definido exactamente dónde ponemos el eje X respecto de la línea de nodos. Bueno, y ahora que sabemos que phi punto es constante, volvemos acá, y bueno, estos dos términos no están, phi punto es constante, bueno, no importa. Hacemos el cociente, por ejemplo, entre omega 1 y omega 2, y me da que el cociente entre omega 1 y omega 2, independientemente de que phi punto es constante, por supuesto, phi punto se va, seno de tita se va, me queda que la tangente de psi es igual a omega 1 sobre omega 2. Pero ya sabíamos cuánto valían omega 1, omega 2. Omega 1 era A por coseno de omega t más delta, omega minúscula, la precesión. Omega 2 era A por el seno de omega t más delta. Entonces, lo que obtengo al hacer ese cociente es que la tangente de psi es la cotangente, o viceversa, lo mismo, que la tangente de omega t más delta es la cotangente de psi. La cotangente de psi es la tangente de pi sobre 2 menos psi. Entonces, comparando estos dos resultados, obtenemos que psi punto, es decir, para que estos dos resultados sean iguales, omega t más delta tiene que ser menos psi más una constante. Así que psi punto tiene que ser menos omega. Entonces, aquí tenemos cómo evolucionan los ángulos de Euler. Tita es constante, phi punto es constante, psi punto es constante. ¿Y cuánto valen estas constantes? En función de los datos del problema y de las propiedades del cuerpo, porque recuerden que esta omega la habíamos obtenido como una propiedad del cuerpo, por un lado, como una propiedad del cuerpo multiplicado por omega 3, que viene dado por una condición inicial. Dada la condición inicial, como omega 3 es constante, bueno, esto es lo que da la frecuencia de la precesión. Bueno, muy bien, entonces, si queremos reconstruir la velocidad de rotación, como dije, podemos calcular omega x, omega y omega z, ahora que ya sabemos cuánto valen los ángulos de Euler, cómo evolucionan en el tiempo, así que podríamos volver entonces al segundo cuadro de la primera clase y reemplazar allí y obtener omega x, omega y omega z. Yo no lo voy a hacer en cambio esto otro. Voy a reemplazar en la expresión para omega que combinaba los tres movimientos. Esta que está acá, donde ahora sabemos que tita punto vale 0, porque tita es constante, y entonces nos quedan nada más que estos dos términos, y voy a hacer una figura para entender cómo es la dinámica de omega. Entonces tengo phi punto, que valía LO sobre IO, K versor, más psi punto, que valía menos omega, E3 versor. LO por K versor es directamente el vector momento angular, porque el K versor tenía la dirección del momento angular. Entonces, esta es la omega. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estos tres vectores que vemos acá, omega, LO y E3, son coplanares. Claro, LO, dos vectores, por ejemplo, LO y E3, determinan un plano, y la combinación de ellos está en el mismo plano. Son coplanares.
Entonces, podemos tener dos situaciones. Aquí estamos haciendo el cociente entre phi punto está acá, y este es psi punto, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo el cociente entre estas dos componentes. Esto es psi punto menos, sobre phi punto me da menos omega sobre LO y O. Recordando cuánto valía omega, el resultado es este que está acá. Y haciendo la relación entre omega 3 y el coseno tita, llegamos a este resultado. Y este resultado puede ser positivo o negativo según cómo sea la relación entre IO y O3. Esto es, según si el cuerpo es alargado o es achatado. Si el cuerpo es achatado, IO3 es mayor que IO. Y este resultado da negativo. Esto va a significar que omega es positivo. Si el cuerpo es alargado, digamos, con respecto a su eje de simetría, que es el eje 3, quiere decir que hay poca masa alrededor del eje 3. Es decir, no que hay poca masa, quiero decir que la masa está cerca del eje 3, porque el cuerpo es alargado. Entonces domina IO sobre IO3, y entonces esto es positivo, y para que este resultado sea positivo, omega deberá ser negativo. Ahí tenemos las dos situaciones, cuerpo alargado y cuerpo achatado. IO3 menor que IO, cuerpo alargado, ya entonces un valor, dijimos, de omega negativo. Por lo tanto, esta componente de la velocidad de rotación, al ser omega negativo, me da en la dirección y sentido de E3. Entonces, en el cuerpo alargado, omega es negativo, por lo tanto menos omega es positivo, quiere decir que esta componente de la velocidad de rotación está en la dirección del versor 3, en el sentido del versor 3. Además teníamos el phi punto por K versor, que daba este término LO vector sobre IO. La otra situación, en donde omega es positivo, por lo tanto menos omega por E3 es negativo, quiere decir que esta contribución a la velocidad de rotación tiene sentido opuesto al del versor 3. Acá sí el vector celeste es todo omega, porque tita punto vale 0, no hay componente de omega en la dirección de la línea de nodos. Entonces acá en esta figura sí tenemos todo el omega, por haber elegido convenientemente el eje Z. Y entonces acá vemos el plano en donde viven los tres personajes. El momento angular del cuerpo rígido, su velocidad de rotación y su eje de simetría. Para el cuerpo alargado, la velocidad de rotación, esto es el eje instantáneo de rotación, está comprendido entre el momento angular y el eje de simetría. Y para el cuerpo achatado, es el momento angular el que está comprendido entre el eje de rotación y el eje de simetría. Esas son las dos situaciones que vamos a ver ahora en unos videos. Bueno, habíamos dicho al comienzo del curso que en algún momento teníamos que aprender por qué este cuerpo se movía como se mueve. Y este cuerpo se mueve así porque es un trompo asimétrico y está girando sobre el eje intermedio. Y entonces la rotación alrededor de un eje intermedio es inestable. Ahora vemos esto en una simulación. Acá tenemos los casos estables, los dos casos estables, sobre lo que hayamos llamado el eje 1 y el eje 3. Aunque no se nota, el eje instantáneo de rotación tiene, vamos a volver a ponerlo, el eje instantáneo de rotación tiene una pequeña diferencia con la dirección de L, que está dibujada acá, y la rotación es estable. Inmediatamente vamos a ver el caso inestable, que es el caso de rotación sobre el eje 2. Ahí el eje instantáneo de rotación se empieza a apartar de la dirección de L,
Y aunque aparentemente regresó a L, si ustedes se fijan cómo están pintadas las caras del cuerpo, aquí vemos delante la cara turquesa y ahora se ve la cara verde, es decir, se dio vuelta el cuerpo. Buscó de vuelta el eje L, la dirección de L, pero dándose vuelta, y así va a seguir. Este es el trompo simétrico. Es el caso alargado, donde, bueno, acá llaman 1 a la dirección del eje de simetría, nosotros la llamamos 3. Y entonces aquí tenemos la dirección del momento angular conservado, que es esta dirección violeta, el eje instantáneo de rotación, que es el azul, haciendo la precesión alrededor de la dirección de L, manteniendo constante el ángulo θ, perdón, el ángulo θ es este, y acá vemos entonces el hecho de que son coplanares, el eje instantáneo de rotación, el eje de simetría y la dirección de L. La dirección de L es conservada porque el propio L es conservado. Este es el caso achatado. En este caso achatado, la dirección de L está comprendida entre el eje de simetría y el eje instantáneo de rotación. Lo vamos a ver todo de vuelta. Ese es un video que está filmado en la Estación Espacial Internacional y le han dado el nombre de un cosmonauta que observó este fenómeno, no en la Estación Espacial Internacional, lo observó en 1985, un cosmonauta ruso, lo observó en una cápsula Soyuz, pero verdaderamente no es que él haya descubierto ese fenómeno está en los libros de mecánica, ¿no? Ahora vemos de vuelta la simulación numérica del trompo asimétrico. Entonces vemos los dos casos estables. El eje de rotación casi coincide con la dirección conservada de L. Sin apartarse, y ahora en el otro caso se empieza a apartar, se da vuelta el cuerpo, en lugar de ver la cara verde pasamos a ver la cara turquesa. Y se vuelve a apartar y volvemos a ver la cara verde. Eso corresponde a que la manivela se daba vuelta. Ahora tenemos el trompo simétrico, que siempre es estable. Y acá vemos entonces la dirección violeta, que es la dirección del momento angular conservado. Y la precesión tanto del eje de simetría como del eje instantáneo de rotación alrededor de la dirección de L.